que las alternativas que les ofrecemos muchas veces están basadas en el racismo, la humillación de sus modelos de vida, de ellos como personas. A los indígenas se les sigue considerando inferiores en muchas partes del planeta. Y las posibilidades de desarrollo como nosotros lo entendemos, ¿no? Desarrollo económico, sanitario, etcétera, que les ofrecemos, son siempre como ciudadanos de segunda, nunca se integran en las sociedades con las mismas oportunidades que se integra un hombre blanco, uno indígena. Ellos siempre quedan por detrás, marginados y sumidos en bolsas de pobreza en las que su vida, por supuesto, es muchísimo peor, en unas condiciones mucho menos saludables, mucho menos dignas que las que tienen cuando viven dentro de sus comunidades. Aunque estamos hablando de 150 millones de personas que viven de un modo tribal en todo el planeta, pero aún así, efectivamente es un tema olvidado. Nos parece que hay temas pues, que afectan a más personas y que nos afectan a nosotros más directamente, sobre todo, ¿no? Lo vemos como algo mucho más cercano. A los indígenas, por lo menos en Europa, se los ve como algo que ocurre pues lejos de nuestras fronteras y en lo que no tenemos tampoco una capacidad de acción real, ¿no? Nunca pensamos que lo que nosotros hacemos en nuestra vida aquí tenga un efecto allí. Esto ocurre con cantidad de problemas globales, ¿no? Hay campañas de comercio justo que se basan precisamente en estas relaciones cotidianas, ¿no? En lo que tú compras y el efecto que tiene sobre personas que viven muy lejos de aquí. Con los pueblos indígenas puede ocurrir algo semejante. Es decir, en la Unión Europea se han financiado proyectos que han tenido consecuencias desastrosas para los pueblos indígenas. Hay que pensar que estos proyectos son financiados con dinero público, dinero de los europeos. Si yo me paro a pensar y a estudiar cómo se invierte mi dinero y soy crítica y exijo a los políticos que primero me informen y luego tomen decisiones realmente cuidadosas respecto a temas como los pueblos indígenas y que no sean susceptibles de acabar con las vidas de estas personas, de aniquilar completamente algunas tribus, como ha ocurrido en Brasil, por ejemplo, creo que las cosas podrían cambiar. El problema siempre es la información, ¿no? Primero, que no es en muchos casos accesible y tampoco interesa que lo sea. Si desde Survival, como hacemos nosotros, machacamos continuamente a la opinión pública, a los medios de comunicación con este tipo de datos, creo que es más fácil crear ahí una conciencia solidaria y darnos cuenta de que sí, aunque sea poco, es algo lo que podemos hacer para evitar que estas tribus queden en el olvido. Que a veces podría parecer que hay más preocupación por algunos animales que por algunos seres humanos. Sí, ¿no? Es triste. En realidad, yo pienso que está todo relacionado. Es decir, la defensa de los derechos indígenas está muy relacionada con la defensa de sus territorios y, por tanto, del medio ambiente. Ellos han vivido en sus tierras durante milenios, generaciones, y han sabido cuidar de una forma muy inteligente el medio del que dependían. Hoy en día parece que nosotros, los occidentales, hemos perdido esa conexión con la naturaleza y entendemos que o hay que defender a los animales o hay que defender a las personas. No nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos vivimos en un planeta, estamos inmersos en él, dependemos de él, al fin y al cabo, y en las formas de vida indígenas donde esto queda más palpable. Ellos no pueden vivir sin sus tierras, no pueden vivir sin los animales, sin las plantas que crecen allí, no entienden tampoco su supervivencia de otra forma, ¿no? Así que yo creo que si hacemos un esfuerzo conjunto, organizaciones de derechos humanos, de derechos indígenas y organizaciones ambientales, podemos ejercer muchísima más fuerza para que todo esto tenga un fin. Y en este planeta del que hablas tú, hay la preocupación o hay cierta preocupación por el cambio climático. ¿Habéis analizado cómo afecta esto a las comunidades indígenas? Todavía no hay unos estudios específicos sobre las comunidades indígenas, pero es evidente que si el clima cambia en una determinada zona donde los indígenas tienen un modo de vida adaptado a unas condiciones determinadas, eso va a tener un impacto sobre ellos. Sobre todo, a mí lo que me preocuparía es el desplazamiento de personas. El cambio climático ya está produciendo movimientos de personas de un lugar a otro. Los indígenas dependen de su tierra de una forma muy precisa también. Tienen unos territorios que ellos ocupan y los protegen de la invasión de otros grupos humanos y ellos mismos intentan no invadir territorios de otros grupos a los que puedan afectar, más que nada para evitar conflictos violentos. Pero cuando hay una escasez de recursos, estos choques son inevitables. De hecho, ya se han visto por otras razones, pero estos desplazamientos, por ejemplo, cuando las compañías madereras entran en territorio de indígenas en Perú
y fuerzan a los indígenas a entrar en Brasil, en territorio de otras tribus también no contactadas, se producen choques muy violentos. Si la causa es distinta, si fuera el cambio climático, pero ese movimiento se produjera igualmente, se darían las mismas consecuencias desastrosas. Hay mucha gente que sigue creyendo que los indígenas no viven como nosotros porque ellos se lo pierden, porque no lo saben. ¿Qué les dices a esa gente? ¿Qué les dirías? Muchos indígenas sí que saben cómo vivimos nosotros. Aunque hay comunidades que no han tenido contacto, hay otras que han tenido un contacto reciente. Te hablaría de los Yanomami, por ejemplo, que son una de las últimas tribus seminómadas de Brasil, que tienen un contacto relativo con no indígenas, y algunos de sus representantes han viajado a Estados Unidos, a Europa, para defender su causa. Y siempre la reflexión que ellos hacen es de cómo nosotros podemos vivir aquí tan aislados del mundo natural, apiñados, como si viviéramos en colmenas, casi sin interactuar entre nosotros, con ese individualismo que a ellos les llama tanto la atención y que no acaban de entender muy bien. Así que creo que cuando vuelven de regreso a sus comunidades, lo que les transmiten a sus familiares, sus parientes, las personas que viven con ellos en sus comunidades, es que el modo de vida que ellos siguen es mucho más humano, probablemente, que el que nosotros estamos llegando a conocer aquí. Y una última cosa, los que trabajáis en este mundo, seguís en este mundo, no vais a vivir con los indígenas. No, les hacemos visitas cuando podemos, de vez en cuando, pero no, seguimos aquí. Uno crece en una cultura determinada y adopta pues, los valores, las formas de pensar de esa cultura. Un cambio radical es muy duro, tanto en un sentido como en el otro. Y además yo creo que aquí hay mucho por hacer todavía. Efectivamente, la causa indígena tiene que contar con personas que la apoyen aquí también, no solamente en sus comunidades, que allí evidentemente ellos ya lo apoyan, sino que aquí es necesario contar con herramientas que nos permitan erradicar las causas desde su origen, las causas políticas, y las causas económicas que favorecen que las tierras indígenas sean tan vulnerables.